Soy Robo y este es el Podcast Conexiones, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o underground más auténtico. En este Podcast Conexiones pues vamos a hablar de la banda de rock In Excess, de la película de animación Spider-Man cruzando el multiverso, del libro Armada de Ernest Cline y del videojuego Gods Will Be Watching. Y empezamos con la música. Y pues aquí toca hablar de una banda que es In Excess. In Excess ha sacado una reedición especial 40 aniversario de su álbum Sabuso Va, con un montón de extras a modo de canciones en directo y rarezas de estudio. Curioso nombre para un trabajo sobresaliente que después de casi medio siglo sigue sonando increíble. Catalogado bajo los géneros New Wave, Rock o Post-Punk, entre otros, pero con un toque de funk inconfundible reflejado en rítmicos riffs de guitarra y líneas de bajo también muy rítmicas. Todo esto acompañado por arreglos de sintetizador que son ahora el estándar, y uno de los mejores vocalistas que ha existido jamás, que es Michael Hutchence, del que os recomiendo el documental que hay por ahí sobre su vida y su carrera. El eclecticismo es una de las mejores cualidades de esta banda, que considero una de las mejores de la historia. Este disco fue eclipsado en su momento en un año 1982, en el que salieron verdaderas leyendas como el Cuarto de Toto, 1982 de Prince o el mismísimo Thriller de Michael Jackson. Tampoco es el mejor disco para iniciarse en esta banda, porque sus trabajos Kick o X son infinitamente mejores y mucho más famosos, pero sí que podríamos ponerlo a la altura de su trabajo mejor producido, como lo fue Full Moon Dirty Hearts o su mágico disco Listen Like Thieves. En Sabuso Va podemos apreciar la máquina de hacer hits que era Michael Hutchence y sus compañeros. Con este trabajo empezó su ascenso internacional y su consagración como una de las mejores bandas en directo de la historia. También creo que influenciaron a otras bandas como The Cure o U2, U2, entre muchas otras. En resumen, este es un muy buen disco con canciones simples y bonitas que, si tienes la oportunidad de escuchar un par de veces o más de un par de veces, pues el veneno hará su efecto y ya no hay antídoto. Es posible que ya no puedas dejar de escucharlos nunca. Y pasamos al cine y las series, donde vamos a hablar de Spider-Man cruzando el multiverso. Y bueno, es la más espectacular obra de animación e ilustración que he podido disfrutar hasta la fecha. Las escenas se suceden como si de Reels o Stories del Instagram se trataran. La película no para de bombardearte con estímulos en forma de grandiosas ilustraciones que apenas tu cerebro podrá asimilar de una sola vez. Los diferentes estilos de dibujo se mezclan, las paletas de colores van cambiando según las emociones de los personajes, las texturas abusan del halftone hasta el infinito y el resultado es inmejorable. No me ha importado que la historia sea la típica de superación de la adolescencia, porque creo que en estos tiempos que corren la juventud necesita estos valores de responsabilidad y empatía más que nunca. Y qué diablos, el Spider-Verso es brutal y sin esa pizca de corazón quizás sería demasiado para el cerebro. Resaltar que esta película tiene un pie en el capitalismo más agresivo, mostrando descaradamente marcas conocidas, y otro pie en el do it yourself o en el hazlo tú mismo, con forma de Spider-Man Punk, soltando chascarrillos varios de tipo Antifa, y que, aunque no deje de ser una caricatura, valga la redundancia, de la filosofía ácrata, por lo menos te muestra el camino, o al menos parece que te da la opción de pensar en otras formas más empáticas de hacer las cosas. Sin duda, mi Spider-Man favorito, junto al Spider-Gato que escupe telas de araña. Y bueno, pues para hablarnos con pasión y devoción de Cruzando el Multiverso, tenemos a nuestra colaboradora del podcast Conexiones, la ilustradora Lorena Azpiri, que es súper fan de las aventuras de Miles Morales and Friends, y nos cuenta en este audio. Creo que todavía estoy asimilando la película días después, porque no me puedo creer lo que vieron mis ojos. La primera entrega ya marcó un antes y un después en la animación 3D, y aquí han subido el volumen al 11, se han soltado la melena y nos han dado un espectáculo audiovisual sin parangón. Me alegra mucho que se estén haciendo cosas nuevas en animación 3D y nos vayamos alejando un poco de esa estética Pixar que hasta hace pocos años era, digamos, la norma, lo que se entendía que era el cine de animación. Ahora tenemos películas como Spider-Verse, Gato con Botas o la serie Arcane, que muestran que aún hay hueco de sobra para innovar en este medio.
Me parece intuir también que los animadores tienen otras referencias, como por ejemplo el anime, y creo que eso da una energía que resulta muy novedosa, sobre todo en las escenas de acción. Visualmente no tengo mucho más que decir, simplemente no hay nada igual. Me ha gustado mucho la historia también y me encantan los personajes, todos y cada uno de ellos. En cuanto a Miles, creo que hay un poco de comentario meta en esta película en torno a la recepción de su personaje, o así lo he entendido yo. Ya sabemos cómo va esto del discurso de la agenda, de lo woke, de las minorías forzadas. Vimos muchos discursos en internet hablando de que Miles no es Peter Parker y por lo tanto no es Spider-Man. Y creo que puede ser uno de los motivos por los que la historia de la película toma precisamente ese tema. Por lo que a mí respecta, y creo que Spider-Verse así nos lo dice, Miles es Spider-Man. Miles es un muchacho inteligente al que le pierde la boca y al que le resulta difícil conciliar sus dos identidades, y estas son características propias del Spider-Man clásico. Pero no, Miles no es Peter Parker, Miles es Miles, con su propia historia, su propio canon, sus propias relaciones, y bueno, es un gran personaje, y me cabrea lo mismo tener que esperar tantos meses a ver cómo se revuelve su historia, como me ilusiona saber que el viaje aún no ha terminado y podremos disfrutar de lo que estoy segura será otra película rompedora y visualmente imposible. Pues muy bien, muchas gracias Lore por tu visión de Spider-Man cruzando el multiverso, y ya sabéis, pues peli súper recomendada, casi de obligado visionado si eres fans de la animación, la ilustración, el dibujo, etcétera, etcétera. Y de Spider-Man, por supuesto. Yo no soy fan de Spider-Man nada, no sé por qué, nunca me ha gustado, y bueno, estas dos últimas películas de animación me las he comido con un gusto y las he disfrutado increíblemente. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que son libros y cómics. Y aquí tenemos, vamos a hablar de Armada de Ernest Cline. Pues Armada de Ernest Cline ha sido un libro que creo que no se ha hablado lo suficiente en su momento. Opacado por su novela más famosa, Ready Player One, Armada no es una novela literariamente excelente. Está dirigido a un público en concreto y es difícil que guste fuera del ámbito de los videojuegos y la ciencia ficción que experimentaron determinadas generaciones, en concreto la de los adolescentes de los 80s y 90s. Este libro hay que vivirlo como cuando íbamos al videoclub a alquilar una cinta de vídeo VHS de algún blockbuster o peli de serie B de ciencia ficción. La forma más eficaz y exitosa es sin duda buscar la banda sonora en forma de playlist musical llena de éxitos rockeros de la época, darle al play en cada canción mencionada en la historia y seguir leyendo. Si somos muy jóvenes o desconocemos esta maravillosa época pasada, no vendría mal tampoco ir buscando las referencias a las películas y videojuegos que irán nombrando a cada poco. Y como en toda la literatura de Cline, sirve a la vez de pequeña guía de la cultura pop ochentera y noventera. Quizás la parte menos entretenida para mí ha sido las que describen las escenas de acción y batallitas, pero eso es lo que tienen los blockbusters, que además leídos pierden bastante. Pero la historia acaba siendo interesante y tiene tintes dramáticos, como en todos los libros de este autor. Poco que ver con la adaptación super light de Spielberg de Player One. Y bueno, en resumen, si viviste estos tiempos en los que estoy hablando, si jugabas a videojuegos de pilotar naves como Eve, como Elite Dangerous o R-Type, escuchabas mixtapes de rocks en cintas de cassette en las que escribías tus mismos nombres como Queen, AC/DC, Van Halen o Pink Floyd, y te hinchabas a ver pelis de ciencia ficción y de acción tipo Top Gun, encuentros en la tercera fase, Star Trek o Star Wars, esta es tu oportunidad de ayudar a Zack, el joven protagonista de Armada, a salvar la humanidad de la invasión extraterrestre. Sí, una vez más. Y bueno, pues ahí tenéis ese libro que se lee súper rapidito y que, bueno, pues si sois de la generación X más avanzado, más atrasado, o simplemente os mola esa época, es también de obligada lectura y para rememorar tiempos antiguos.
Y de aquí vamos a pasar a los videojuegos. Y videojuegos tenemos un videojuego que se llama Gods Will Be Watching. Gods Will Be Watching es el primer videojuego de la pequeña desarrolladora afincada en Valencia de Construct Team, de la que he hablado ya pues varias veces. Juego de estilo point and click, ya sabéis, de ir pulsando con el ratón, ir descubriendo cositas y bueno, pues interactuando con la historia. Con un bonito diseño pixel art, la acción se focaliza en resolver puzzles por medio de la gestión de las acciones de nuestros personajes en ciertas situaciones de estrés y supervivencia. Mientras se nos plantea una narrativa que tiene la excusa de la ciencia ficción para tratar temas sociales, políticos y filosóficos. La historia se desarrolla en el futuro, el espacio y planetas lejanos, incluyendo algunos guiños a la cultura popular de este género, tratando de exponer o reflejar algunos problemas contemporáneos de nuestra sociedad, como el racismo, el liberalismo, el totalitarismo, etcétera, etcétera. Mientras vas resolviendo los puzzles, que también funcionan como capítulos, el juego poco a poco te va absorbiendo gracias a una gran ambientación. El apartado sonoro es correcto, con unos efectos de sonido muy lo-fi y una banda sonora a cargo del artista Fingerspeed, de la que soy súper fan, que consigue pues la mayoría de las veces no hacerse monótona y otras sorprender con composiciones de alto contenido emocional. La banda sonora, sin ser uno de sus mejores trabajos, en mi opinión, merece totalmente ser escuchada y la he disfrutado sobre todo con los tracks más ambientales, en donde la música electrónica se mezcla con pistas orquestales. En resumen, un juegazo imprescindible para los old school gamers y que también disfrutarán los amantes de las buenas historias y la lectura. Recomiendo a estos últimos jugarlo en el modo narrativo, donde encontrarán menos problemas y ganarán tiempo, porque las demás opciones comportan una dificultad bastante alta y puede ser frustrante si no eres un hardcore gamer o estás acostumbrado a jugar a estos videojuegos. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Despedida del podcast. Pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes disfrutar este podcast en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Patreon antes que nadie. Siempre en Patreon pues me vais a ayudar un montón y intento pues daros facilidades y daros cositas extras. En Patreon también puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión y compartirla conmigo. Quiero decir, leer el podcast por si no te apetece escucharlo y bueno, pues estás en el metro o estás en donde sea y te apetece pues más leer, pues puedes directamente leer todo esto que te estoy contando. Si haces música puedes descargar packs de samples, patches, tutoriales, música, incluso participar en mis discos. Yo me dedico a la música. Y bueno, pues muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo podcast. Chao.